Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Edwin Cuyo. En esta parte vamos a hacer una programación del variador de frecuencia Yaskawa B1000 y al mismo instante vamos a hacer una programación del variador de frecuencia en, en el simulador K-décimo para poder ver cómo funciona en las tres velocidades que tenemos en esta parte. Bueno, en esta parte tenemos la definición cómo tiene que arrancar el motor en tres velocidades. Primer instante arrancará a la velocidad de S3, luego de 6 segundos hará el cambio automático de velocidad a la entrada S6, luego de 8 segundos cambio automático de la velocidad de S5, luego de 6 segundos se realizará el cambio de giro del motor a una velocidad de S5 que nos representa a 1200 revoluciones por minuto. Luego de 6 segundos cambia la velocidad de S3, que es la velocidad de 750 revoluciones por minuto, y finalmente luego de 5 segundos deberá apagar el motor en el simulador K-décimo. Bueno, en esta parte vamos a hacer la programación del variador en el Yaskawa B1000. Como podemos ver, tenemos aquí Yaskawa B1000 para poder programarle. Vamos a encendernos. Bueno, aquí tenemos los datos del motor que vamos a setear en el variador de frecuencia. En esta parte, en estos datos vamos a setear el variador de frecuencia y estas revoluciones que serán combinados a hercios. Vamos a comenzar con la programación. Como primer seteo será las entradas de corriente, de voltaje. Vamos a ir al parámetro. Vamos a ir al parámetro E1, como el primer seteo, a E101, que es el voltaje de entrada. Vamos a dejar en 220, como tenemos en el dato del motor que está a 220 voltios. Le damos enter. Ahora nos vamos al E104, que es la frecuencia máxima. Le dejamos en 60 como viene de fábrica. El siguiente parámetro sería la E105, que es el voltaje de salida, el máximo voltaje. Le damos enter igual. Le dejamos en 220. Ahora nos dirigimos al parámetro E201, que es la corriente nominal del motor. Vamos a poner, como tenemos en los datos del motor, vamos a poner que es del 1.74. Le dejamos 1.74. Le damos enter. El siguiente parámetro sería el número de polos. E204, que sería el número de polos. Este motor dice que es número de polos. Número de polos es 6 polos de este motor. Vamos a poner en 6 polos. Enter. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a configurar las velocidades. Nos vamos al parámetro H101. H101 es la entrada S1, que no podemos mover porque ya viene configurado con defecto de la fábrica. También el H102, que son los principales terminales para la combinación de velocidad. Nos vamos al parámetro H105 para poder setear el parámetro 5 para que nos dé el paso para poder programar el parámetro H103. Le vamos a
dejar en el parámetro 3. Parámetro 3. H104 le dejamos en 2. 2. Le damos enter. Parámetro H105 le dejamos en 5, tal como viene de la fábrica. Ahora vamos a setear la frecuencia en el parámetro de 101. Le damos enter. De 101 dejamos en 0. De 102, como nos pide la revolución es de 750 revoluciones por minuto, 1200 revoluciones por minuto, más 45 revoluciones por minuto. Uno de estos datos yo ya lo tengo calculado para poder setear en el variador de frecuencia. Vamos a poner de 10102, vamos a setear el parámetro 37.50. 37.50. Le seteamos el parámetro de la primera velocidad. Nos dirigimos al D103, que sería el siguiente parámetro, que es el 2.25, que nos representa la segunda frecuencia. Le damos enter. Como la última parte de la frecuencia tenemos D105. Sería en la frecuencia 60. Le dejamos en la frecuencia 60, que nos da la revolución de 1200. Le damos enter, le damos escape hasta poder llegar al F00. Como podemos ver, ya tenemos todos los parámetros seteados. Bueno, en esta parte vamos a hacer la simulación de manera local. Vamos a poner de manera local, como podemos ver ya tenemos de manera local. Y bueno, vamos a comenzar a simular para ver el comportamiento de este motor y las revoluciones que nos marca con los hercios que le seteamos. Vamos a dar run. Como primer instante tenemos la entrada S3 que nos va a dar 750 revoluciones por minuto. Le pulsamos S3 y nos va a dar 750 revoluciones por minuto. Como podemos ver, 750 revoluciones por minuto y 37.50 Hz. Como segunda parte, que es el S5, que nos va a dar 1200 revoluciones por minuto. S5, 1200 revoluciones por minuto. Como podemos ver, 1200 revoluciones por minuto con la entrada S5 y 60 Hz. Como última entrada tenemos la entrada S6, que nos representa 45 revoluciones por minuto. Le pulsamos S6, 45 revoluciones por minuto y 2.25 Hz. Bueno, vamos a invertir el giro para poder ver el giro de a otro sentido. Como está en forward, vamos a dar reverse, le damos enter en reverse y nos va a cambiar, ya nos cambió el sentido de giro del motor. Como podemos ver, ya está girando en reversa. También podemos hacer funcionar con diferentes entradas, con este 5, que nos va a dar 1200 revoluciones por minuto. Con
S3 que nos va a dar 750 revoluciones por minuto. Eso sería todo por esta parte. Vamos a hacer la simulación en Cadecimu. Nos vamos a dirigir a Cadecimu para poder hacer la simulación en Cadecimu. Como podemos ver, ya tengo la parte de control para poder hacer la simulación de este variador. Bueno, en este simulador también vamos a setear los parámetros del variador para poder hacer la simulación con los datos del motor que tenemos en esta parte. Y bueno, vamos a setear este variador para hacer la simulación. De defecto de fábrica tenemos con 3000 revoluciones por minuto. Bueno, este motor que tenemos aquí dice que es de 6 polos a 1200 revoluciones por minuto. Vamos a poner 1000 revoluciones por minuto, 6 polos. 2 hilos, podemos dejarle 2 hilos. Post analógico, como vamos a variar la velocidad. Como podemos ver, este viene de efecto de fábrica, 0,1. Bueno, en esta parte vamos a poner 50, el mínimo 50 Hz y máximo 60 Hz. Como la primera velocidad que nos pide es de 750 revoluciones por minuto, la segunda 1200 revoluciones por minuto, la tercera 45 revoluciones por minuto. Ya tenemos calculado de estas revoluciones, vamos a poner 80 Hz como la primera velocidad, la segunda que sería 3 Hz y la tercera que nos da 50 Hz. Bueno, vamos a bajar la aceleración y desaceleración a 0 para poder disminuir el tiempo de simulación. Como podemos ver, ya tenemos seteado todos los parámetros para poder hacer la simulación. Ya tenemos programada toda la parte del motor, los datos del motor en este variador ya tenemos seteados. Bueno, vamos a comenzar a hacer la simulación. Vamos a dar OK. Ya tenemos para poder hacer la simulación de este motor. Como podemos ver, en esta parte tenemos sistema de fuerza, control de variador y sistema de control. Vamos a comenzar a simular este motor con este variador de frecuencia. Ya tengo esta parte de control. Vamos a hacer la simulación de este variador. Tenemos una luz piloto al momento de encender que nos va a dar la señal de que está encendida. Aquí tenemos la parte de control, un guardamotor para proteger el sistema de control y un stop también para poder resetear el sistema de control. Bueno, vamos a dar Start para poder encender el sistema. Encendemos guardamotores, le damos Start y nos enciende el contactor Master y nos enciende el variador de frecuencia y la luz piloto nos indica que está encendido el sistema. Vamos a dar marcha para poder ver cómo simula el variador. Vamos a ver las revoluciones por minuto, que nos indica 700 revoluciones por minuto como la primera parte, 750 revoluciones por minuto. La segunda parte es 1200 revoluciones por minuto, perdón, 45 revoluciones por minuto. La segunda parte, como podemos ver, está contando el temporizador y cambia de velocidad. Como podemos ver, cambió a 45 revoluciones por minuto. Luego de 8 segundos también cambia de velocidad a 1200 revoluciones por minuto. Cambia la siguiente velocidad, nos lleva a 0 el temporizador y nos da la velocidad de 1200 revoluciones por minuto, como podemos observar en la pantalla del variador.
1200 revoluciones